Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como dice esa alabanza, lo único que quiero, y siempre que uno se conecta, hermanos, en adoración al Señor, uno es bueno meditar en lo que dice la letra de la alabanza. Si podemos sentarnos, si verdaderamente lo que nosotros realmente queremos, lo único que queremos es adorar al Señor. Porque muchas veces uno puede cantar, pero realmente el sentir de uno cuál es. Si es verdad que lo único que yo quiero es adorar al Señor y entender también que, como dice esa alabanza, que la sangre del Señor abrió el camino y esa sangre preciosa nos libertó, ¿verdad? Nos libró de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a Cristo y reconoce que esa sangre puede limpiar sus pecados, pues obtiene redención, obtiene salvación. ¿Cuántos están contentos por eso, hermano? Porque nosotros hemos sido rescatados, ¿verdad? Antes todos estábamos perdidos porque la palabra nos enseña que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Cristo vino a esta tierra para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y esta noche vamos a continuar con la continuación del mensaje que la semana pasada se estaba predicando sobre la perseverancia, ¿verdad? La importancia, hermanos, que todo buen hijo de Dios debe saber que debemos perseverar. Mantenernos perseverando no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero el Señor nos impulsa a que mantengamos esa fe avivada, a que nosotros, hermanos, podamos mantenernos perseverando en todo lo que Dios nos ha encomendado como hijos de Él. Y para eso vamos a comenzar, hermanos, buscando en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, y vamos a irnos al versículo al versículo 41. Gloria al su santo nombre. Mire lo que pasó después del primer discurso de Pedro, ¿verdad? El primer discurso de Pedro después de haber sido ellos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, la promesa que Dios le dio a sus hijos cuando Él se fue, ¿no? Que ellos se concentraran y que dentro de poco tiempo ellos iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, en el primer discurso de Pedro vemos todo lo que comenzó a pasar, ¿verdad? Y aquí vamos a leer un poco en estos versículos, en el 41 y en el 42 del libro de Hechos. Mire lo que dice aquí. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea usted, Señor, dirigiéndonos y ministrándonos con esta palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense. Fueron añadidas como 3,000 personas, ¿verdad? Está hablando del grupo de personas que se convirtieron en el primer discurso de Pedro, ¿no? Y mire lo que sigue diciendo aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué importante esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La importancia, hermano, de que nosotros diariamente, como nos enseñaba el Señor Jesucristo, que debíamos escudriñar permanentemente la palabra, ¿verdad? En San Juan 5:39 el Señor decía las escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, el ejemplo de la conducta, de la constancia, de la perseverancia, ¿verdad? Y del rendimiento como hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, está en la santa palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? El Señor nos dio un ejemplo a usted y a mí para que nosotros siguiésemos ese ejemplo. Jesucristo comenzó su carrera, ¿verdad?
y él estuvo aproximadamente 3 años y un poquito más. ¿Y qué vino a acontecer a la vida de Jesucristo cuando comenzó su ministerio? Para empezar, tuvo que hacer un ayuno de 40 días, ¿verdad? Antes de comenzar el ministerio, antes de escoger los apóstoles, él tuvo que someterse a un ayuno, ¿verdad? Y buscar la presencia del Señor. No son cosas fáciles porque Cristo, ¿verdad? Estaba como todo Dios, pero también como todo hombre, ¿verdad? Y debemos entender que así como Él padeció, nosotros también vamos a tener que padecer, pero lo que el Señor quiere es que nosotros perseveremos, no importa las circunstancias. Hoy en día, miren ustedes cómo está este mundo, las situaciones cada vez se van agudizando más y nosotros estamos aquí, no nos podemos salir de esta tierra, ¿verdad? Jesucristo dijo, no te pido, Padre, que lo saques, porque tenemos que permanecer aquí hasta que el Señor lo decida, pero sí te pido que los guardes del mundo, los guardes del mal, ¿verdad? En el Padre Nuestro el Señor decía que ustedes van a decir, enseñándole a sus apóstoles, no nos metas en tentación, más bien líbranos del mal, ¿verdad? Es parte del Padre Nuestro. Cada día nosotros vamos a enfrentar situaciones, vamos a vernos involucrados en situaciones, pero debemos de permanecer, así como esta gente al ver lo que con los apóstoles había acontecido y siendo ellos llenos del poder del Espíritu Santo, las palabras que salían eran tan contundentes que las personas se convertían a Cristo, ¿verdad? Dice que 3,000 personas. Y después de eso, esas personas comenzaron a ¿qué? A perseverar en la doctrina del Señor. Mire, dice, y perseveraban los nuevos convertidos, ¿verdad? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la conducta de los ya convertidos, que eran los apóstoles, en este caso Pedro y todos los demás, ¿verdad? Esa conducta ellos la adoptaron porque vieron que eso daba resultado. Tenían una fe ciega, como cuando usted le dice a un niño pequeño, ¿verdad? Te voy a comprar esto, cuando yo venga te traigo esto. Ellos tenían esa convicción, el niño no sabe, el niño no entiende eso, pero él tiene una certeza, aunque sea mentira lo que usted tal vez le esté diciendo, él tiene una convicción, una certeza de lo que usted le dijo, usted se lo va a cumplir. Entonces, esa convicción, el Señor quiere que se avive en cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque decir soy cristiano es fácil, pero vivir en un ambiente tan hostil como el que a nosotros nos está tocando y nos va a tocar vivir, no es fácil, ¿verdad? El Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos ser constantes. Mire lo que hacía esta gente, compartían juntos, ¿verdad? Participaban juntos en una comunión íntima tenían ellos, ¿verdad? En el partimiento del pan también comían, compartían juntos y en las oraciones. Una de las cosas importantes en la que usted y yo debemos perseverar es en la oración y en la comunión íntima con la palabra. La palabra de Dios es el pan. Ustedes saben que en Mateo 4:4 y en Lucas 4:4 el enemigo tentó a Jesucristo en el desierto, hablando de lo que Jesucristo hizo en el desierto a través del ayuno. Él tenía hambre, mucha hambre, porque había ayunado y había estado perseverando en ese tiempo, ¿verdad? Sin tomar alimento. Y Satanás lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra, hermano, es el alimento, ¿verdad? Para usted y para mí. Y para todas las personas que están allá afuera, que nos están viendo, también es para usted, amado amigo o hermano que nos ve. Esa palabra es el alimento que a usted lo va a ayudar a fortalecerse en Dios y poder permanecer, ¿verdad? Porque no es comenzar, la cosa no es comenzar, la cosa es perseverar, mantenernos constantes en la oración, constantes en la palabra. Porque si yo no como, hermano,
Si yo no me alimento, ¿cómo yo puedo rendir durante el día en las actividades que tengo que hacer? ¿Verdad? Es imposible. Puedo tal vez rendir un día, pero no puedo permanecer en esa situación por mucho tiempo porque me voy a debilitar, me voy a enfermar y hasta me puedo morir. Entonces necesitamos nosotros estar ligados a la fuente de vida, estar alimentándonos cada día de la palabra de Dios para poder permanecer. Y mire lo que dice más adelante. En este mismo capítulo, en el versículo 46 y 47, vamos a leer desde el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Eso hacían los apóstoles en aquel tiempo y la gente, mire, porque era una euforia, era un deseo. Vamos a leer un poquito más atrás. El 44, todos los que estamos para el que tiene su Biblia, que acaba de llegar, puede buscar, estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Leímos el 41 y el 42. Ahora vamos a leer el capítulo 44, del 44 en delante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Muchos podemos pensar solamente en las cosas físicas o materiales, pero la palabra es más que lo material, también se refiere al área espiritual. Tenían en común todas las cosas porque estaban en un común acuerdo, ¿verdad? La convocatoria el día miércoles y el día domingo es para toda la congregación. Cuando hay un tiempo de oración, cuando hay un tiempo de vigilia o de ayuno, queremos que toda la iglesia se una, ¿verdad? Aquí dice que ellos tenían en común todas las cosas, o sea, participaban juntos todo el tiempo en todo. Y eso, hermanos y amigos, es lo que fortalece a la iglesia, ¿verdad? Porque no podemos nosotros jalar unos por un lado y otros por otro, porque entonces no podemos permanecer de esa manera como Dios quiere. Dios quiere que nos fortalezcamos cada día más. Mire, si nos ponemos de acuerdo en lo bueno, en lo que es eterno, en lo que permanece, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a ver resultados trascendentales en el mundo literal y en el mundo espiritual, ¿verdad? Porque el Señor dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no hemos visto. Y la fe no solamente es decir yo creo en Dios, es meditar qué significa tener fe para poder ser perseverante. La fe es una palabra pequeña que solo está compuesta por 2 letras, pero tiene un significado muy grande. Porque si yo creo en algo, si Jesús María me dice a mí, mañana nos vemos a las 7 de la mañana en un lugar, y yo le digo, ok, de acuerdo, y yo le fallo y ni siquiera lo llamo, no le digo que no voy a llegar, y él se queda esperando, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Estoy yo fallando a la fe que él depositó en mí de que nos íbamos a ver a esa hora, y a la hora de la hora no llego, o viceversa, ¿no? Entonces, cuando yo tengo fe en algo, yo voy a hacer lo que dice, ¿verdad? Voy a ejecutar, ¿verdad? Voy a ejecutar lo que la palabra dice porque creo que eso es verdad. Si la palabra me dice desconéctate de esto y conéctate acá, yo lo voy a hacer porque creo que eso es cierto, ¿no? Deja de hacer esto y haz lo otro, yo lo voy a hacer porque tengo convicción que lo que la palabra me dice es así, ¿verdad? Y por eso es que a Jesucristo, ¿verdad? No lo pudieron señalar, no pudieron señalarlo porque era todo hombre, fue tentado en todo, pero dice la palabra que estuvo sin pecar. ¿Por qué? Porque él estaba unido a la fuente, lleno del poder del Espíritu Santo, y eso le permitió a él ser perseverante, mantenerse por encima de todas las circunstancias. Hay algo muy interesante en todo esto. Piense usted, Jesucristo sabía todo lo que le iba a pasar, conocía la mente de los hombres, estudiaba la mente del hombre, analizaba a las personas sin necesidad que hablaran, él ya sabía lo que estaban pensando. Él conocía todo lo que le iba a pasar y más sin embargo Jesucristo no dio un paso atrás.
Imagínese usted, si usted sabe que va a salir en su vehículo y va a tener un accidente, a ver si se va a ir. No lo hace, porque le da miedo. Voy a tener un accidente y usted recibe esa revelación y está convencido que va a tener ese accidente, no se va a tirar, no se va a ir. Nadie lo haría. Mas sin embargo Jesucristo fue constante y puso la mirada al blanco, ¿no? Como esos caballos de carrera que tienen, mire, unas cosas aquí para que ellos vean solo hacia adelante y puedan así lograr el objetivo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que no es fácil, pero que tenemos que ser constantes, porque el Señor prometió estar con nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Jesucristo ya no está físicamente en esta tierra, pero al mismo tiempo sí está, porque el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo también es Dios. Le damos la gloria al Señor por esa bendición que Él nos da. Gloria a Dios. Y sigue diciendo aquí, y perseverando unánimes cada día, mire, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Ellos estaban en lo mismo, por eso la otra gente los imitaba y veían que las cosas caminaban bien cuando hacían todos juntos y cuando estaban de acuerdo. Miren la importancia del acuerdo, ¿no? Alabando a Dios, dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, ¿por qué las almas se salvan? Cuando la iglesia se una, ¿verdad? Yo a veces veo cómo dentro de la misma iglesia hay tanta división y una persona habla habla del otro líder, habla del otro apóstol, del otro pastor, de la otra congregación, y eso es complicado. ¿Por qué? Porque si dentro de la misma congregación, en vez de apoyarnos, en vez de unirnos, ¿verdad? Y ayudar al que está débil, levantarlo, nosotros más bien servimos como un obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste y la palabra fluya como debe de fluir, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, Dios quiere que todo el mundo sea salvo y nosotros tenemos una misión en esta tierra. Es importante reconocer y recordar que no estamos aquí por gusto. A la edad que yo tengo, yo no sé cuántos años más me quedan en este mundo, pero mi deber y mi anhelo, si yo soy un verdadero hijo de Dios, es que mi propósito en esta tierra se cumpla. Que si yo vine aquí y yo voy a vivir 20 años, pues que sean bien aprovechados, ¿verdad? Si voy a vivir 50, 60, 80, 100, los que llegan a muchos años, gloria a Dios por eso, pero que el propósito por el cual yo vine, ¿verdad?, se haga manifiesto en mi vida para beneficio mío y de los que están cerca de mí. Porque el propósito es que nosotros impactemos a este mundo, que nosotros podamos ser testimonio al mundo, ¿verdad? Para que las personas entiendan, como entendió esta gente al principio, que unirse al propósito valía la pena. Por eso es que ellos recién convertidos, ese montón de personas, se unían y estaban de acuerdo en todo, oraban juntos, hasta comían juntos, compartían. Y más adelante nos enseña que hasta vendieron sus propiedades y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos confiaban, estaban completamente convencidos, el poder del Espíritu Santo estaba en ellos y les daba convicción de que valía la pena perseverar en esa ruta que estaban cogiendo ellos, ¿verdad? Entonces, a nosotros también nos conviene. Hoy en día es lo mismo, hermano. Aunque hayan pasado miles de años, la palabra no pasa. La palabra es la misma. Muchas personas dicen, ¿cuánto tiempo tienen predicando el evangelio y diciendo que Cristo viene y yo no veo que venga? Respeto la opinión de esas personas, pero no la comparto. Porque ¿qué pasaría si el Señor decidiera llevarse a esa persona que piensa de esa manera?
y le cortara su existencia en la tierra. En ese momento para esa persona ya Dios llegó. Ya le toca enfrentarse a la realidad que le espera por la eternidad, sea buena o mala, ¿no? Pero nosotros debemos analizar que o Cristo viene o nosotros nos vamos. Entonces, vale la pena perseverar porque hay un galardón para aquel que persevere hasta el fin, ¿verdad? Hay que mantenernos porque vale la pena. Perseverar en la palabra nos ayudará mucho. Mire lo que hizo Nehemías. Vamos a irnos a Nehemías capítulo 8 en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, vamos a leer Nehemías en el capítulo 8 les leía la palabra a esta gente. Miren ustedes lo que este hombre hacía, ¿verdad? La ley de Moisés, la palabra, esta palabra misma, en este momento la Biblia, era transmitida hacia esas personas. Y muchas personas fueron edificadas grandemente. En este capítulo 8 lo explica, ¿verdad? Que hubo grande bendición. La gente sentían gozo, alegría, contentamiento y estaban convencidos que la palabra era como él la decía. Mire lo que dice aquí en el último versículo de este capítulo, el 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, no de vez en cuando, ¿no? Lo hacía constantemente, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Cómo era la lectura de este hombre para esa gente? Todos los días, ¿verdad? Que duró ese tiempo. Y veamos nosotros más atrás en ese mismo versículo, mire lo que dice el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La palabra provoca gozo, alegría y contentamiento, aún en los momentos difíciles, amados hermanos. Cuando más duro puede estar una situación en la vida suya, regocíjese en Dios, medite en la palabra, que la palabra nos sana, nos limpia, nos liberta, provoca gozo, contentamiento verdadero en el corazón de nosotros, ¿verdad? No es un contentamiento ficticio. Juan 14:27 nos enseña que el Señor nos deja paz y no como la del mundo, ¿verdad? Por eso no se debe turbar el corazón de nosotros ni tener miedo, aún en los momentos difíciles. La gente se alegraba y él les decía, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El Señor nos enseña que nosotros debemos refugiarnos en la palabra para poder perseverar cuando vengan los tiempos difíciles. ¿Por qué el gozo del Señor es mi fortaleza? Porque el Señor nos enseña, hermanos, que en el mundo tendremos aflicciones. Esto no es color de rosa, no es fácil. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, no es fácil, hermano. Y si usted no pasa aflicciones, si a usted no le suceden cosas, preocúpese. Preocúpese, porque si usted está bien y todo el tiempo contento, alegre, gozando de la vida en esta tierra y nada sucede, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de la palabra se refiere en la vida suya, póngale cuidado a eso. Porque el Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas lo librará el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿van a venir situaciones adversas? ¿Van a venir situaciones difíciles? Sí van a venir, ¿verdad? Y si no las tenemos,
meditemos cada día en el Señor, escudriñemos nuestras vidas y analicemos qué estamos haciendo, ¿verdad?, por la obra del Señor. Porque tenemos un enemigo delante de nosotros que no está de acuerdo a que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Ya el que usted haya venido hoy a este culto, a esta reunión, a este servicio, es una victoria. Porque usted podía haber estado en cualquier otro lugar. Usted le ganó esa batalla al enemigo. Porque está aquí en esta tarde, en esta noche, ¿ya? Y démosle gloria a Dios por eso, porque podíamos estar en cualquier otro lugar. Pero el Señor nos permitió llegar aquí y usted y yo vencimos, ¿no? Y Dios conoce nuestros corazones. Nosotros tenemos que permanecer, hermanos, vigilantes. Tenemos que ser como esas centinelas, como esos guardias de seguridad que no se duermen, que descansan todo el día, se toman su buena siesta y durante la noche están despiertos, no dormidos. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas en Mateo 25? Dice la palabra que habían 10 y las 10 eran vírgenes. No es que 5 sí, 5 no. 5 se descuidaron, se confiaron. Y cuando vino el esposo, ¿verdad? Cuando vino el Señor de ellas, ¿qué pasó? Dice que tenían aceite en sus lámparas, pero las vasijas estaban vacías. Entonces, nosotros debemos de permanecer, de perseverar en este camino, cada día llenándonos más de Dios, para que el enemigo no nos sorprenda, para que nuestras debilidades no nos jueguen una mala jugada, ¿verdad? Si nosotros perseveramos, hermanos, en la palabra, en la oración, en la comunión con Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a mostrar cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios, para que usted y yo perseveremos, nos mantengamos erguidos, nos mantengamos en pie. Mire lo que dice Proverbios 8:34. Proverbios 8:34, gloria al Señor. Tenemos que mantenernos firmes, perseverando cada día más en el Señor. Bendito sea su santo nombre. Proverbios 8:34. Gloria a Dios. Dice así: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. ¿Qué es lo que dice aquí, nos enseña esta palabra aquí? Que Él quiere que perseveremos velando. ¿De vez en cuando? No. Cada día, dice la palabra. Estemos parados en la brecha, buscando de Dios en la intimidad. Usted sabe en qué momento usted tiene tiempo a solas con Dios. Hay personas que lo pueden hacer temprano, otros no lo pueden hacer temprano, pero tienen otra hora durante el día donde la separan para ir a la presencia de Dios. Y Dios lo ve. ¿Por qué? Porque en el mundo entero hay oración las 24 horas del día. Mientras nosotros ahora vamos a ir a descansar, otros están levantándose en oración. Entonces, es importante que nosotros perseveremos, que velemos a las puertas de Dios y guardando a los postes de mis puertas, mantenernos ahí cerca de la presencia de Dios, ¿verdad? No debemos descuidarnos. Mire lo que dice Efesios 6:18, versículos muy conocidos por nosotros. Y es porque no debemos ignorar lo que el enemigo hace y tampoco debemos ignorar quién es nuestro enemigo, quién nos quiere debilitar, quién nos quiere destruir y quién quiere acabar con nosotros. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos perseverando y confiando en Dios cada día. Gracias, Señor. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer un poquito. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a leer un poco. Dice aquí en la palabra, la armadura de Dios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién usted va a coger fortaleza para poder permanecer?
el apóstol Pablo enseña, hermano, que usted y yo nos debemos de fortalecer en Dios y en el poder de la fuerza de Él para poder perseverar. Si nosotros no estamos agarrados de la fuente de vida y le pedimos al Señor que por favor nos agarre Él, ¿verdad? No vamos a permanecer. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque si yo me agarro, yo me suelto fácilmente, pero si le pido al Señor que Él sea el que me coja, yo sé que no me va a soltar, ¿verdad? Porque Dios va a estar ahí agarrándome y me va a decir, venga que yo lo llevo, venga que yo lo llevo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos atesorar. Perseverar cuesta, pero con la ayuda de Dios no. Si nos fortalecemos en Él y en el poder de la fuerza de Él, vamos a poder resistir. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice el versículo 11. Es una armadura que usted y yo debemos de tener para enfrentar cada día. Ponernos esa armadura como los soldados romanos lo hacían, como los paladines de antes peleaban, como Goliat peleó, ¿verdad? Y así es como nosotros debemos de mantenernos. No es una armadura física, hermano, es una armadura espiritual. Entre más lleno del poder del Espíritu Santo esté usted y yo, vamos a poder resistir toda adversidad que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. No va a prosperar nada de lo que él quiera hacer en contra suya y mía. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, hermano. Él anda, dice Juan 10:10, que el ladrón vino ¿a qué? A robar, a hurtar, a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Ese es el propósito de Satanás. Él es una máquina de destrucción, pero Cristo dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, si nos sujetamos a la voluntad de Dios, nosotros vamos a poder perseverar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una lucha contra las personas, no es una lucha contra el vecino, no es una lucha contra el pastor de la iglesia, no es una lucha contra el otro hermano porque no me vio, porque no me saludó, porque yo no sé qué le pasa. No, la lucha suya no es contra el vecino que le gritó, que le ofendió, o una persona que le gritó en la calle, ¿verdad? Porque usted no avanzó en el carro, no se llevó la luz en rojo. No, la lucha de nosotros es contra entidades espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. El diablo, el mundo y la carne mía. Y para poder yo vencer, yo tengo que estar lleno de Dios. Para poder yo perseverar y no dejarme arrastrar por las concupiscencias, por el mundo. Y eso que me atrae a mí, el enemigo lo va a utilizar en contra mía, para derribarme, para que yo no persevere, para que yo caiga, ¿verdad? Y no me mantenga. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo. Mire lo que dice Pablo aquí. ¿Todo va a ser color de rosa? No, hermano. Para que usted y yo podamos resistir, para que usted y yo podamos perseverar erguidos, ¿verdad? Tenemos que estar cogidos de Dios constantemente. Usted se levante orando, usted levántese meditando en la palabra, usted acuéstese dándole gloria a Dios. Usted no permita que el enemigo le meta pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. En la palabra está todo, por eso hay que escudriñarla para conocer cuando un pensamiento viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo para debilitarlo a usted. Está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es la armadura que se pone un guerrero de Dios para poder perseverar, hermano. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire la importancia, ¿no?, de la palabra de Dios constante en usted y en mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la llave que abre, que nos ayuda a nosotros a huir, a escapar. El Señor no dice coquetee con el pecado, no, huya de las tentaciones, escape. Yo voy a poder identificar cuando algo sutilmente va entrando. ¿Por qué Eva cayó?
Y Adán también, porque se descuidaron, hermano. No porque no sabían, porque ¿quién fue el maestro de ellos? Fue Dios. ¿Ah? Entonces, si usted y yo nos descuidamos, no vamos a poder perseverar. Vamos a ser presa fácil del enemigo. Pero no estamos aquí para eso, sino que estamos para salir victoriosos y salir bien parados ante las adversidades. Orando en todo tiempo, mire lo que dice el versículo 18, la importancia del consejo que el apóstol Pablo le está dando en esta carta a los Efesios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos una responsabilidad de orar por todos, orar por nosotros, orar por nuestra familia. Creer en el poder de la oración es vital, hermano. Aunque usted no vea las cosas, usted tiene que tener esa fe, como dice Hebreos 11:1. ¿Ah? Esa fe tiene que vivir en nosotros para que nosotros podamos ver los resultados. No debilitarnos en los primeros días o en las primeras horas o en los primeros meses. Puede pasar años usted orando por un propósito, pero si usted confía en que la oración tiene poder y usted se guarda para Dios, la oración va a romper las cadenas por muy fuertes que sean. Importante es que si usted está orando se mantenga en obediencia a Dios, para que las oraciones no se queden ahí, mire, sino que lleguen hasta la presencia de Dios. Son muchos requisitos que hay que llenar, pero con el poder del Espíritu Santo nosotros lo podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:13, todo, no unas cuantas cosas, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza, ¿verdad? Entonces sí podemos. Y por mí, dijo él, que oraran también por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo escribió la palabra preso también, dictaba la palabra para que otro escribiera preso. No fue fácil, le tocó padecer, ¿no? Y cuando a él le fueron a quitar las escamas de los ojos, ¿verdad? A él le dijo, es necesario que este hombre padezca por causa de mi nombre. Entonces, eso es importantísimo. Y para cerrar, porque ya nos pasamos, vamos a irnos a Mateo 24. Mateo 24. Mire lo que dice Mateo 24, capítulo 42. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo aquí, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Perseverar despiertos, no dormidos, despiertos, porque no sabemos el momento en que va a pasar. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora, estamos en el 43, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo importante de esto y lo interesante es que nadie sabe el día y nadie sabe la hora. De noche, en la mañana, a medianoche, lunes, martes, miércoles, no se sabe, hermano. Por eso hay que perseverar y mantenernos velando. Porque hay una recompensa, hermano. Hay una recompensa en el versículo 46, y con eso vamos a cerrar. Hay una recompensa, ¿sí?, para todo aquel que vela, para todo aquel que se mantiene, para todo aquel que persevera, para todo aquel que no da un paso atrás. Mire lo que dice aquí, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué significa? Que cuando el Señor venga lo encuentre a usted en el culto, lo encuentre a usted orando, lo encuentre a usted predicándole a alguien, lo encuentre a usted diciéndole no a una tentación, renunciando al deseo de su carne. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo encuentra a usted diciéndole no a los deseos personales y sí a la voluntad de Él, wow. Si me encuentra a mí en esa condición, también, porque la palabra es para todos, hermano. El Señor dice, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga, y esto lo dijo Jesucristo,
Cuando venga Jesucristo, que nos encuentre haciendo la voluntad de Él. No es fácil, pero tenemos que perseverar. Jesucristo lo logró y nosotros lo podemos. Cosas aún mayores de las que yo hice, ustedes harán, dijo Él. Y si la palabra de Él es verdadera, hermano, y Él lo dijo, quiere decir que es verdad. Que cosas aún mayores de las que Él hizo, nosotros haríamos porque Él iba al Padre. Y con esto terminamos, Señor. Gracias por esta palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Oramos por aquellas personas, Señor, que están hermanos o no hermanos en la fe, viéndonos a través de sus teléfonos o a través de sus computadores. Que esta palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, y ministre la vida de todos. Porque usted quiere que perseveremos. Estamos en tiempos muy difíciles y no sabemos cuánto más se puede agudizar. Pero todo es permitido por usted con una sola razón. Su palabra se tiene que cumplir, Señor. Tal y como usted dijo, así tiene que ser. Y nosotros solo nos queda ir y llevar este evangelio. Y yo quiero, Señor, que esta palabra llegue y todos los que estamos aquí estamos por fe y queremos que esta palabra llegue a muchos corazones y sean edificados. Bendiga esta congregación, bendiga a nuestra pastora Ruth, Señor, su familia. Bendiga, Señor, esta escuela, este colegio donde los niños están siendo instruidos. Y levante, Señor, las manos de todos y cada uno de nosotros en este tiempo. Que nos fortalezcamos, que nos apoyemos unos a otros, que nos animemos, que si veamos a alguien débil, le demos la mano y lo levantemos, Señor. Que nos ayudemos para poder caminar juntos, como lo hacía esta gente al principio. Estaban unánimes, apoyándose unos con otros. Ayúdenos, Señor, y bendíganos con su presencia en todo momento. Llévenos en bien hasta nuestros hogares. Bendíganos, Señor, en esta noche. Guarde nuestras vidas, guarde nuestras familias, Señor. Y bendiga la iglesia en el mundo entero, para que la palabra no se detenga y la iglesia siga adelante, llegando al corazón de los que aún no han llegado para que puedan ser salvos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermano. Aquí hay